ahora mismo en algún lugar del mundo hay una persona caminando por un pasillo, respira, habla y contesta preguntas y está completamente convencida de una sola cosa, de que está muerta. No es una forma de hablar, no es una metáfora, no estoy exagerando las cosas, no estoy utilizando un lenguaje dramático. Lo cree de verdad, con la misma certeza que tú crees ahora mismo que estás vivo. Y para desmentir su creencia, los médicos lo analizaron, lo estudiaron y resulta que al escanearlo el escáner le dio la razón. Esta es una de las enfermedades más perturbadoras en neurología, en la que el cerebro no es que pierda la sensación de un brazo, la sensación de mirar o la vista o el oído, pierde la sensación de estar vivo. Y esto te dice que estar vivo en sí no es algo como un simple hecho que se comprueba, sino que es una sensación que el cerebro fabrica a cada momento y que se puede romper. Esto ocurrió en Inglaterra a una persona que se conocía como Graham de 48 años. Sufría de una depresión muy fuerte y un día decidió terminar con su vida, llevó un aparato eléctrico a la bañera, lo tiró y sobrevivió. Pero según él, no. Según él había fallecido en ese momento. Imagínate como médico que alguien al que le quieres dar algún tipo de medicamento te diga no porque ya estoy muerto. Esta persona perdió el sentido de comer, del olfato, dejó de comer porque sentía que no tenía sentido que un muerto comiera, perdió el sentido del olfato. Él decía que ya no sentía nada y que todo era como gris. A esto también desarrolla una costumbre que es pasar mucho tiempo o todo el tiempo en cementerios donde él creía o decía que era su lugar, donde se sentía a gusto, donde pertenecía, ¿no? La policía lo encontraba en los cementerios y lo regresaba a su casa una y otra vez. Para esto los médicos que no sabían qué hacer trataron de hacerle o le hicieron un examen PET para ver qué tanta energía consumía su cerebro, glucosa, con el fin de probar de que su cerebro obviamente estaba funcionando y estaba trabajando. Y pues la actividad del cerebro de Graham en varios lados, en varios grandes lados del cerebro estaba bastante baja. Casi como una persona dormida o en anestesia o en coma o en algún estado vegetativo. Pero él estaba ahí hablando y caminando y interactuando con todos. En cierto sentido, Graham tenía razón. En ciertas regiones de su cerebro en las cuales se utiliza para pensar en uno mismo, pues estaban completamente apagadas o bastante apagadas. Su máquina de sentirse persona o existente, pues estaba apagada. A esto se le llama el síndrome de Cotard o el síndrome del cadáver andante y fue descrito por Cotard en 1800 algo, ¿no? Él tenía una paciente que se conocía como Mademoiselle X, no sé si así se pronuncia Mademoiselle o no lo sé, que creía que no tenía ni órganos ni nada por dentro y que por eso no iba a poder morir, es decir, que ya estaba muerta pero no podía tener esa muerte natural porque no tenía ya los órganos necesarios para que dejaran de existir y ella dejara de existir de una forma muy extraña, pero al creer que ella ya había pasado, ya había fallecido, pues dejó de sentir hambre, dejó de sentir que debía de comer y pues murió de inanición. Desde entonces se han visto más casos y se dividen en dos. Unos creen que ya fallecieron, de que ya no existen, y otros creen que jamás pueden dejar de existir, que son como inmortales. Para entender esto un poco, pues hay que entender un poco de cómo funciona el cerebro humano. Por ejemplo, cuando alguien ve a su madre, pasan dos cosas a la vez, no solo una. Una dice, esa es la cara de mi madre, el reconocimiento, y una parte más profunda agrega algo que es y se siente como mi madre, ¿no? Está la parte que reconoce a su madre y la parte que dice y además se siente como mi madre. Eso agrega ese calorcito de familiaridad y estas cosas por lo regular pasan bastante juntas y bastante pegadas que ni se siente la diferencia, ¿no? Entonces, si se corta esta segunda parte, esa parte emocional, se sigue percibiendo todo, pero parece que nada es real. Puedes ver tu casa y se ve como tu casa, pero no se siente real. Puedes seguir viendo que te mueves y tal, pero no se siente como que estés vivo. Y esta es pues la explicación más aceptada, ¿no? Es la distinción entre percibir y sentir, pero pues llevada al extremo. Porque contagia a todo, ¿no? A todo el cuerpo, a todas las percepciones, incluso a los propios pensamientos. Entonces imaginémonos esto por dentro. Todo lo que esa persona piensa, siente, todo eso está apagado, ¿no? Solo está la percepción, pero no está esa sensación de que eso es lo que es. Nada tiene textura, ni peso, ni vida.
Y pues el cerebro trata de encontrar una razón por la cual esté pasando esto. ¿Y cuál es esa razón o esa explicación? Pues si nada se siente vivo, si nada se siente real, es porque estamos muertos, ¿no? Es un tipo de inferencia a través de utilizar los datos y esa falta de la sensación de que algo es lo que es. No es tan estúpido como suena si se analiza bastante despacio. Pero no solo pasa esto, ¿no? En el cerebro también hay regiones que se dedican, por decirlo de alguna forma, al control de calidad de los pensamientos. La zona frontal derecha tiende a analizar estos pensamientos que son absurdos para desecharlos. Es decir, si aparece el pensamiento de que ya no tengo vida, pero estoy claro y estoy ahí, como que estoy vivo, este absurdo, el cerebro simplemente lo va a desechar, ¿no? En el Cotard esto también falla y por eso este tipo de conclusiones entran de forma más sencilla, ¿no? Ahora, aunque todo esto suena bastante limpio y tal, y muy bien ordenado, y parece que hay mucha evidencia, pues no se sabe mucho en realidad. Y no se sabe mucho y lo que se sabe, pues no se sabe con mucha seguridad. Por ejemplo, el escáner a Graham, pues hasta donde yo conozco es el único escáner que se ha realizado. Así que un único escáner, pues no dice mucho de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y Graham pues también tenía una depresión severa y tomaba muchos otros medicamentos. Si no se aíslan las variables en una sola persona, en un solo análisis, pues esto no es para nada concluyente. Es decir, los medicamentos y la situación en la que él estaba también pueden bajar la actividad cerebral. Es decir, este cerebro casi muerto que se está viendo en la pantalla, ¿qué fue lo que lo apagó? ¿Fue la depresión? ¿Fueron las pastillas? ¿O qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí o qué fue lo que lo ocasionó? Como no hay grupos de comparación, no hay forma de aislar variables, pues no se sabe qué fue lo que lo ocasionó. Entonces, ¿qué es lo que lo ocasiona? Pues no se sabe con seguridad y lo poco que se sabe, como dije antes, no es con mucha seguridad. No hay mucha evidencia de qué es lo que lo provoca. E incluso hay ciertas personas o en ciencia hay ciertas personas que dicen que en realidad no es un síndrome separado de una depresión psicótica muy severa. Pero se puede ver como que el síndrome de Cotard es una forma de ver qué es esto de sentirse vivo o de saber que se está vivo, ¿no? Como una sensación, como algo que tiene que sentirse como que es cierto, que esto se siente como esta cosa, como estar vivo, como mi casa, como que respiro, como que estoy pensando. Entonces esta sensación de existir o de estar vivo, pues obviamente además de ser un hecho separado, para conocer ese hecho propio no es algo que se conozca como un hecho en sí. Entonces el yo existo, según Cotard, podría ser algo que el cerebro simplemente tiene que estar haciendo constantemente, ¿no? De lo contrario, pues se corta esa sensación y se pierde la sensación de existir o de estar vivo, a pesar de que estás razonando, estás pensando, todas esas cosas parecen como cosas que solo suceden, que son completamente ajenas, ¿no? Es decir, saber que estás vivo es una sensación y no es en sí solo un hecho. Una vez se apaga esa sensación, se pierde la idea de que estás vivo y el cerebro puede concluir de que como todo se siente ajeno, no hay una sensación que asegure que eso es lo que es, pues llega a la conclusión de que te estás muerto, estás sin vida. Voy a hacer más videos sobre enfermedades neurológicas que son un poco extrañas y de cómo aparecen en el cerebro y de cómo el cerebro funciona en ciertas circunstancias. Así que pues creo que vamos a seguir viendo estas enfermedades que son muy extrañas y que a mi punto de vista llaman mucho la atención. I don't have a heartbeat anymore. Look at my hands. They are already decomposing. I am just an empty shell.